llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos al que cree. Todo le es posible. Comenzamos. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, les saludamos en esta mañanita hermosa, dándole la más cordial bienvenida a usted que ya se despertó. Qué bueno que está con nosotros esta mañana, le saludamos con mucho gusto, le damos gracias a Dios por su vida. Y este lunes 18 de marzo del 2019 le saludamos desde aquí de esta cabina de transmisiones a través de 105.1 de FM en Radio Fórmula Morelia, para toda la ciudad de Morelia, el estado de Michoacán, toda la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras, a través de los diferentes medios de comunicación o las diferentes redes sociales. Les saludamos esta mañana y a nombre de nuestro pastor, el doctor Elías Andrés Rendón, les saludamos con mucho gusto. Qué bueno que está con nosotros, Dios le bendiga en esta mañana y pues saludamos de una manera especial a aquellos que están cumpliendo años, felicidades, aquel que tiene algo que celebrar o algo importante, que siempre hemos dicho aquí, lo más importante es la salvación que el Señor nos regaló y que un día nosotros tuvimos la oportunidad de poder recibirle en nuestro corazón. Ese es, creo que, el milagro más grande del cual nosotros podemos disfrutar. Lo demás viene por añadidura y pues estamos muy contentos esta mañana aquí saludándole ya a través de esto que es tiempo de despertar. Y bueno, yo quiero saludar a Ram esta mañana. Ram, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, Felipe, buen día al auditorio. Muchas bendiciones en este inicio de semana. Así es, ¿verdad? ¿Estás contento? Así es. ¿Ya estás despierto? Ya me desperté. Ok, bueno, pues ya estamos listos esta mañana y bueno, le damos gracias a Dios por la vida de cada una de las personas que nos están escuchando. Usted que nos está escuchando allí en su automóvil, usted que va ahí en el transporte público, bendiciones. Usted que esta mañana nos está escuchando por primera vez, qué bueno. Yo una vez más le digo, no es una casualidad, Dios tiene propósito y tenemos que poner nuestra mirada en ese propósito que Dios tiene para con nosotros. No es casualidad, a usted que nos escucha allá en las comunidades, fuera de la ciudad de Morelia, aquí alrededor, le saludamos esta mañana y qué bueno, gracias a Dios por su vida. Y pues así de esta manera yo quiero que iniciemos, como dice la palabra, encomendando al Señor nuestro camino, confiando en Él y Él hará. Esto es lo importante que nosotros podemos hablar esta mañana y decirle que todo lo que hagamos, sí, todo lo que hagamos, vamos a ponerlo en las manos de Dios y vamos a esperar que todo esto le dé la gloria a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque podemos recalcar algo. Si lo que vamos a hacer hoy le da gloria a Dios, eso es bueno y tenemos que hacerlo. Pero también podemos pensar, ¿lo haría Jesús? Esa es otra de las preguntas que se queda ahí en el aire para cada uno de nosotros. Y bueno, esta mañana queremos hacerlo de esta manera, nos encomendamos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por este nuevo día que nos permites vivir. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de los radioescuchas que disponen hoy en su corazón de escuchar de tu palabra. Te pido, Señor, nos perdones nuestros pecados, nuestras iniquidades. Nos acercamos, Señor, hoy al trono de la gracia. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, porque hemos hecho lo incorrecto delante de ti. Nos hemos apartado, Señor, de tus mandamientos. Pero clamamos, Señor, a tu misericordia en este día y que extiendas tu brazo de poder. Y que todo aquel que esté pasando, Señor, por una situación difícil, tú le restaures, Señor, le rescates, que tu brazo de poder le levante y le consuele. También, Señor, invitamos a tu Espíritu Santo para que la palabra que hoy se va a compartir sea revelada, Señor, y sea de edificación para nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Jesucristo. Amén y amén. Y si usted esta mañana está agradecido con el Señor o tiene alguna petición, alguna necesidad por la cual quiere que oremos, pues vamos a unirnos, vamos a ponernos de acuerdo en esta situación que usted está viviendo, recordando lo que la palabra de Dios dice, que cuando 2 o 3 sobre la tierra se ponen de acuerdo en una petición, Dios escucha desde el cielo. Así es que esta mañana tenemos un número de teléfono únicamente por este día aquí en cabina, Ram.
Así es, en cabina es el 324-4466. Llámenos, por favor. Ahí está Sandy, que está atendiendo su llamada. Y bueno, esperamos que no la deje dormir, ¿verdad? Porque se le están cerrando los ojitos ya. No, ella está bien despierta. Qué bueno, gracias a Dios. Dios te bendiga. Y bueno, yo creo que esta mañana tenemos que iniciar con esa actitud positiva, con ese gozo en nuestro corazón, porque hoy estamos de fiesta, ¿sí? Hoy estamos estrenando. Sí, la palabra de Dios dice que nuevas son sus misericordias cada mañana, y yo quiero que con ese gozo, con esa alegría, nosotros iniciemos, y qué bueno y qué mejor que iniciar en contacto con la palabra de Dios. Ayer, en la predicación del domingo, nosotros estábamos viendo allá cerca de Hebreos 4:16, donde dice que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y bueno, se nos hacía mención a esto en cuando uno necesita el auxilio, cuando necesita uno el socorro. Y esto es importante, cuando buscamos esto, cuando clamamos de esta manera, es cuando tenemos problemas, cuando tenemos necesidades, cuando estamos en dificultades, cuando estamos pasando por momentos difíciles, entonces es cuando necesitamos. Y el Señor dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice, sí, esta palabra preciosa y maravillosa. Pero hoy quiero que nosotros vayamos allí a la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 4. Y vamos a reflexionar un poquito acerca de esto que el Señor, o estas indicaciones o instrucciones que el Señor nos ha estado dando. Recordando, la semana pasada hablábamos de eso, de las pequeñas instrucciones, de las pequeñas cosas que a veces uno no toma en cuenta, pero que o bien nos acercan a Dios o nos apartan del camino, nos apartan de la verdad y por consiguiente nos apartan de la vida. Tenemos una cita allí, decía, en 1 Timoteo capítulo 4, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 en adelante. Ram, dice así. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hasta ahí. Ok, es importante que nosotros notemos, y aquí vamos a hablar acerca, decía, de pequeñas cosas, pequeños detalles que en la vida y en el tiempo vamos nosotros descubriendo. Sí, dice allí en el versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente, ¿sí?, que en los últimos tiempos algunos, ¿sí?, no todos, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Y qué hacen? Por ejemplo, nosotros podríamos señalar aquí o remarcar, ¿qué hacen las doctrinas? ¿O qué hace una doctrina? ¿Tú qué me podrías decir, Ram, acerca de lo que hace o produce una doctrina? Sea buena o sea mala. Buscan transmitir un tipo de enseñanza. Ajá. Enfocado en ciertos puntos, y por eso le llaman doctrina. Son características muy particulares del conocimiento o el enfoque que quieren transmitir. Porque cada quien le da su propia interpretación, y muchas veces a la misma palabra, ¿sí? Pero aquí no hay otra interpretación más que la que el Espíritu Santo nos da. Por eso nosotros aquí, cuando iniciamos, siempre pedimos dirección y pedimos que el Espíritu Santo venga y nos traiga revelación de la palabra. Mucha gente conoce la palabra. Hay gente que conoce y que sabe la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, se la sabe inclusive de memoria, ¿sí? Pero hay algo que muchas veces, o que casi todo el tiempo en las doctrinas les dan cierto enfoque por estas características que mencionaba Ram, de lo que quieren transmitir. Y no todo es bueno. Hay cosas que no son benéficas para el hombre, para el ser humano. Sin embargo, aquí nosotros tenemos que depender del Espíritu Santo y conectarnos al Espíritu para que Él sea quien nos esté enseñando. Dice el verso 2: por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Y qué
¿qué podremos entender nosotros por la palabra cauterizada? Como es algo como insensible, que ya no siente, que no le duele, que no piensa en que esa doctrina o esos puntos que está mencionando pueden llevar a la perdición a la gente, ¿sí? Ahora, si nosotros nos fuéramos por este lado, las doctrinas, las religiones, ahí, si usted y yo nos ponemos a analizar esta mañana, las doctrinas erróneas son las que tienen más gente. ¿Por qué? Porque, o sea, yo no sé si tú te has preguntado, Ram, ¿por qué tienen más gente? ¿Por qué mucha gente va por ahí? Muchas veces van siguiendo al hombre. En otras ocasiones van siguiendo el tipo de mensaje que se transmite. Y se puede interpretar como que les gusta que les endulcen el oído. Uh-huh. Entonces, escuchar lo que a ellos les agrada, los que no se les hace pues mover de su estado de confort. Ajá. ¿No? Entonces ahí se sienten cómodos, entonces dicen y que ahí están bien, y por consiguiente dan por verdadera esa doctrina. Ajá. Porque les acomoda, pero no necesariamente una religión quiere decir que está de acuerdo con los preceptos que Dios manda en su palabra, porque muchas veces las religiones son instituidas por el hombre y juzgadas por el hombre, más no por Dios. Es que es un punto importante esto que tú mencionas, Ram, porque a eso precisamente queremos llegar, ¿sí? A ese punto queremos llegar, al punto de que nosotros tenemos que analizar, porque la misma palabra dice, toma lo bueno, desecha lo malo. Pero nosotros necesitamos al Espíritu Santo para que nos venga y nos instruya, ¿sí? Jesús cuando se fue dijo, me voy pero no los dejo solos. Les dejaré al Espíritu de verdad para que esté con nosotros y les enseñe. Entonces, hoy necesitamos la enseñanza del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ciertamente es eso. Cuando mucha gente viene y le dice, por ejemplo, vamos a encontrar una palabra, o ya no vas a sufrir, ¿sí? O vas a tener prosperidad, o vas a ser prosperado, o vas a ser bendecido, pero la bendición no viene de acuerdo al concepto humano, sino a lo que dice la palabra. Y aquí nosotros muchas veces hemos mencionado cosas que ya no se mencionan en las iglesias, cosas que ya muchos pastores ya no mencionan, ¿sí? Y eso muchas veces incomoda a la gente. Incomoda a la gente y es lo que ha levantado críticas en contra o del pastor o de la congregación o de nosotros, ¿sí? Pero es necesario que nosotros esta mañana abramos nuestros ojos y que la obligación nuestra es hablar a la gente y decirle que tengamos cuidado con todo ello. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo, y eso es uno de los puntos que lleva a la gente a esa comodidad, ¿sí? A ese estado de pasividad, en no buscar a Dios. ¿Por qué? Porque les dicen, ya no tienes que buscar a Dios, o a Dios lo tienes que buscar de esta manera, pero no es la manera como el hombre quiere que busque a Dios, sino la manera en que Dios quiere que se le busque, y cómo Dios manda que le busquemos esta mañana. ¿Cómo Dios quiere que nosotros le busquemos? En espíritu y en verdad. Dice ahí en el Evangelio de San Juan que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y vamos a ver algunas características acerca de todo esto. Dice, verso 2, lo voy a leer una vez más. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Yo quiero irme a la primera parte. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Y no quiero enfocarme tanto a esto, sino más bien en que nosotros abramos nuestros ojos espirituales e inclusive nuestros ojos carnales y nos demos cuenta de lo que del verdadero enfoque de la palabra de Dios, ¿sí? Y dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Jesús dijo,
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ajá, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Ajá, y muchos o mucha gente dice, es que tú no vas a ir a Dios si no haces esto. ¿Y quién es quien provoca o produce eso? La religión. Las religiones son las que te dicen, es que tienes que hacer esto, es que tienes que hacer para acá, es que tienes que ir para allá, es que tienes que dejar, es que tienes que poner. Todas estas cosas, como bien lo decías al principio, es instrucciones de hombre o mandamientos de hombre, ¿sí? Que no tienen muchas veces nada que ver con la palabra de Dios. Dice el verso 4. ¿Qué dice el verso 4? Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Ok, esta es de las cosas importantes que tenemos que notar. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Y aquí nos vamos a ver y analizar un poquito más acerca de todo lo creado. ¿Dios te creó a ti? Sí. ¿Dios me creó a mí? ¿Dios creó a usted que me está escuchando? ¿Dios nos creó? Dios creó porque la palabra de Dios dice que a su tiempo todo lo hizo hermoso, ¿sí? Toda la creación fue hecha por Dios. Y nosotros pudiéramos ir a Génesis desde el capítulo 1, donde nos dice qué hizo Dios, por ejemplo, el primer día. Y así, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día. Algo muy importante que hizo el sexto día, no sé si te acuerdas, Ram. El sexto día creó al hombre, ¿sí? ¿Y cómo lo creó? A su imagen y semejanza. ¿Sí? Entonces, es interesante todo esto cuando nosotros vamos, pero ya Dios había creado todo. Dice que Dios creó todo, ¿sí? Y se quedó observándolo y dijo que todo era hermoso, pero le faltaba algo. Y ese momento fue cuando Él dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y por qué crees que Dios habla de esta manera, Ram, acerca de cuando Él dice, y dijo Dios, hagamos? Porque habla en plural. Ajá. Y ya ahí quiere decir que ya el Hijo estaba con el Padre. Uh-huh. Y con el Espíritu Santo. Exactamente. ¿Por qué? Porque en San Juan 1:1 dice que en el principio era el Verbo. Y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Ajá, dice en el principio, ¿sí? En el principio. En el Génesis. En el Génesis, exactamente. Porque Génesis quiere decir principio o creación. Entonces, cuando nosotros vamos a esto, nosotros podemos entender un poquito, no todo, podemos entender un poquito acerca de todo esto que Dios está así como estableciendo. ¿Para qué? Para que nosotros pongamos atención en ello. Pero ¿qué le parece si esta mañana nos acompaña un pequeño corte y regresamos? No le cambie, esto es Tiempo de Despertar. Muy buenos días. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, queridos amigos. Muy buenos días, muy buenos días. Saludamos esta mañana de una manera especial a todos aquellos que están cumpliendo años o que cumplieron años el día de ayer. También, sí, Ram, ¿tienes por ahí a alguien? Sí, tenemos saludos para Betsaira Cerriteño, para Nancy Soto y para Pati Urrutia. Betsa está cumpliendo años hoy. Patti y Nancy se festejaron el día de ayer también. Mi hijo Dani por ahí, felicidades, nos están escuchando allá en el Rancho Grande, ¿verdad? Felicidades. Y bueno, también que yo quiero saludar a las personas que nos estuvieron visitando el día de ayer en Fuente de Vida, como fue Yolanda Negrete, Alex Francisco Vargas, Alberto Santibáñez, Alma Edith Chávez, Elvira Cisneros, Yolanda García, de allá de la aldea, María Auxilio Anguiano, Diana Borja, Ana Cristina Chávez Tapia y
bueno, un saludo también a Ricardo Juárez y a la familia Durán Calderón. Bendiciones para todos ustedes y felicidades a aquellos que cumplieron años ayer y que están cumpliendo hoy. Esperamos que nos inviten al pastel. Felicidades. Y bueno, pues de esta manera seguimos adelante nosotros esta mañana dándole gracias a Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Y esta mañana estábamos hablando acerca de un tema importante como es a veces lo que provoca o lo que produce ciertas tradiciones que nos sacan del contexto la palabra de Dios. Y bueno, queremos ahondar un poquito más acerca de esto, lo que produce o lo que puede surgir o lo que puede trascender a través de una religión o de una tradición. Así es que tenemos una cita por ahí, Ram, también. Sí, está en San Marcos capítulo 7, versículo 1, cuando los fariseos le criticaban a Jesús y a los discípulos porque se comían sin lavarse las manos. Ajá. Entonces Jesús les dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca y sale por la letrina, sino lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre. Y aquí pues lo voy a leer como dice. Lo que contamina al hombre, dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacías otras muchas cosas semejantes. Les decía también, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Sí, entonces aquí lo tenemos un poco más claro y repito, esto es lo que hace muchas veces la tradición. No queremos así como condenar la tradición, pero muchas veces el hombre, el ser humano, pone a la tradición antes que a Dios. Y tenemos que buscar la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque la tradición siempre va a llevarnos a ese punto, muchas veces a un punto religioso, ¿sí? Y cuando estos hombres, los fariseos, hablaban con Jesús, queriendo llevarlo a eso precisamente, a la tradición, Jesús les dijo, invalidan el mandamiento, enseñando, ¿sí? Enseñando como mandamientos, o como doctrina mandamientos de hombres. Y aquí no se trata de los mandamientos de los hombres, aquí se trata de que nosotros tenemos que buscar la voluntad del Padre, y esta lo tenemos que encontrar a través de la Biblia, porque muchas veces vamos siguiendo tradiciones o costumbres sin consultar la palabra de Dios. Este es el error, este es el problema, esto es lo que muchas veces nos lleva a desviarnos de una verdad, y por eso nosotros seguimos ahí como encapsulados, ¿sí? En esas tradiciones, en esas costumbres religiosas, y dejamos de lado todo el mandamiento, todo el concepto Dios. ¿Por qué? Porque ahí nos han llevado, ahí nos llevaron. Hoy cuando nosotros hablamos palabra de Dios, cuando nosotros hablamos evangelio, cuando nosotros no hablamos de religión, nosotros lo que queremos y lo que deseamos y lo que anhelamos en nuestro corazón es que usted conozca la voluntad de Dios. ¿Por qué? Otra vez vuelvo y regreso a esto. La religión siempre nos acumula y nos pone un montón de reglas y de normas que muchas veces no se cumplen. Quien las dicta, quien las da, quien las pone. Pero aquí
aquí en la palabra de Dios, por eso insistimos en eso. Lea, ore y congréguese. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios nos limpia nuestra mente y nuestra manera de pensar, y entonces tenemos un enfoque no diferente, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es importante que nosotros tengamos esto muy en cuenta. Jesús habló muy fuerte en ese momento, en ese tiempo, y les dijo: hipócritas. Bien profetizó, ¿sí?, Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, ¿sí? Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y aquí en este caso, y yo lo que les decía hace un momento antes del corte es: muchas veces nosotros hemos hablado aquí de cosas que ya no se hablan, y no es no muy bien visto, y hemos recibido críticas y comentarios, pero ¿qué hacemos? Nosotros solamente soltamos la palabra de acuerdo a lo que Dios nos está dando a través del Espíritu Santo, y eso es lo que queremos que usted tome. Ahora, la palabra es clara y precisa y específica, dice: toma lo bueno, desecha lo malo. Lo que nosotros decimos a lo mejor para usted es malo, no lo tome, pero tome lo que a usted le guste de la palabra de Dios, no lo que le guste de la opinión o del concepto de la palabra que yo doy, que da Ram o que da el pastor en algún momento. No, tome lo que dice la palabra de Dios, tomemos lo que dice la palabra de Dios, y esto es lo que nos va a nosotros a sacar adelante, para que nosotros tengamos bases firmes. Yo quiero que vayamos ahora allá al libro de los Hechos, al capítulo 10. En el capítulo 10 del libro de los Hechos está hablando acerca de un hombre llamado Cornelio, ¿sí? Y este era un hombre que verdaderamente buscaba a Dios. Él no conocía de Dios, él no sabía de Dios. Este hombre con su casa, con su familia, no sabía de Dios, pero quería buscar, pero tenía una intención en su corazón, tenía un deseo en su corazón de buscar, de agradar a Dios. Y llegó el momento preciso en el cual dice que Dios envió un ángel a este hombre, a Cornelio, y le dijo: hey, Cornelio, tienes que mandar a buscar a un hombre hasta un cierto lugar, ¿sí? Yo quiero que vayamos allá al libro de los Hechos, en el capítulo 10, y quiero que leamos desde el versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1, Ram? Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hasta ahí, vamos a detenernos un poquito. Dice: era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas, ¿sí? Que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿Qué podemos entender con hacía muchas limosnas al pueblo? Hacía obras para ayudar a la gente. Ajá. Pero primero dice aquí que con toda su casa, o sea, a su familia. O sea, tenían buenas costumbres. O sea, tú llegabas a su casa y lo primero que hacían era invitarte a comer, a cenar o a desayunar, ¿sí? Cosas como estas que usted y yo no dice la palabra, pero yo me imagino así. Ahora, ¿por qué? Porque si nosotros nos vamos, por ejemplo, a un pueblo, a un rancho, y tú llegas a un pueblito por allá, lejos de la ciudad, y es bien cansado. Oye, ya comió, véngase, quiero invitarle un taquito que sea con frijoles. Yo me imagino a este hombre, sí, dice, porque era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas, o sea, ayudaba al pueblo, ayudaba a la gente, tenía ese corazón dispuesto, y buscaba a Dios a través de eso, a través de lo que él hacía, quería como agradarle a Dios, dice, pero también dice, y oraba a Dios siempre, ¿sí? Oraba a Dios, buscaba a Dios, y dice el verso 3, Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. síguele. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. síguele. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. El de Tira,
Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ok, ya sabemos que él era un hombre temeroso de Dios, que buscaba a Dios a lo mejor de manera tradicional, porque él pensaba que haciendo esto iba a ser aceptado delante de Dios. ¿Cuándo? Cuando se muriera, ¿sí? Obras, lo que tú mencionabas, obras, ¿sí? Ahora, ¿son buenas las obras? Sí, son buenas las obras. En Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras, ¿sí? Muéstrame tu fe por tus obras. Entonces, es importante todo esto, pero no poniéndolas al principio, sino poniéndolas en segundo término o en tercer lugar, porque lo primero que tenemos es que buscar a Dios, ¿sí? San Mateo nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Esto es interesante, querido amigo, que nosotros notemos. Era un hombre que vivía de esta manera, pero Dios le dijo, hey, tú necesitas una enseñanza, tú necesitas una instrucción, tú necesitas ir a fuente de vida, ¿sí? Y dijo, ve y haz llamar a este hombre. Ahora, ¿qué dice el versículo siguiente? Dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Ok, ¿qué estaba haciendo Pedro? Estaba orando. O sea, llegó un momento en el cual, ¿sí? Él tuvo, primero dice, enseguida dice que él tuvo hambre, pero mientras dio instrucciones de que le prepararan una torta, dice que se fue a orar, ¿sí? Entonces, pero aquí regresando un poquito, dice que iban a llegar los hombres que Cornelio había enviado, ¿sí? Y podemos decir, ¿quién era Cornelio? ¿Qué era Cornelio? Pues aquí dice que era un centurión. Ajá. Era un hombre de autoridad. Ajá. Que trabajaba para una compañía llamada La Italiana. La Italiana, ¿sí? Y en ella había muchas costumbres y tradiciones, ¿sí? Entonces, pero aquí lo importante es lo que vamos a ver enseguida, porque enseguida vamos a ver algo y un punto importantísimo que quiero que notemos ahí. Sí, síguele ahí. En el verso 10. Dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Síguele? Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Hasta ahí. Ok, quiero que analicemos esto. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Quiero que analice usted esta parte de la Escritura y volvemos en un minuto. No le cambie, esto es Tiempo de Despertar. Muy buenos días. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Muy buenos días, continuamos, queridos amigos. Esta mañana le damos gracias a Dios por su vida. Qué bueno que nos está escuchando ahí, qué bueno que nos da la oportunidad de entrar ahí hasta su hogar, a su auto, ahí en el camión, en el transporte público. Por cierto, les enviamos un saludo a todos los de las combis, de todos los colores, al transporte público, al circuito,
¿sí? Los rojitos, bendiciones, ¿sí? Y a las combis de los diferentes colores también, a los camiones foráneos, todos los que van fuera de la ciudad. Esta mañana les saludamos, hay grandes amigos por ahí que nos van escuchando. Súbale el volumen a su radio esta mañana. Y estamos compartiendo este mensaje acerca de lo que son las costumbres y tradiciones que pueden causar situaciones difíciles en nuestra vida en relación con nuestro Dios, como muchas veces una tradición puede desviarnos de la verdad. ¿Sí? Así es, o llega a imponer una carga que muchas veces los líderes ni siquiera llevan. Eso. ¿No? Y aparte, muchas veces esas tradiciones nos separan de la voluntad de Dios o de la comunión con Dios, porque hay ciertas tradiciones que te piden el hacer ciertas cosas pensando que el hacer ciertos sacrificios te va a acercar a Dios. Uh-huh. Y no es así. Y lo vamos a ver ahorita en el próximo mes, que empieza la Semana Santa. Mucha gente se flagela y se lastima y hasta sangrar. Pero Dios no dice en la palabra o más bien no te manda hacer eso. Más bien lo que manda es que le obedezcas, porque ya el sacrificio está hecho. Ese es un ejemplo. El otro es, por ejemplo, cuando por ahí del mes de noviembre celebran a los muertos, uh-huh. ¿no? También esa es una tradición que no está fundamentada en la palabra, que celebremos. Entonces, y eso no le agrada a Dios. Por eso es bien importante que uno lea la Escritura, uh-huh. para que no sea uno engañado y no nos lleve como viento de doctrina a practicar de cosas que no agradan a Dios. Hay situaciones que el hombre da por ciertas cuando la persona que lo está diciendo tiene cierta autoridad. Por ejemplo, un líder de una iglesia dice algo y la gente que no va a la Escritura y lo corrobora, lo da por cierto. Ajá. Inclusive, no sé si te ha tocado en algunas cosas escuchar, no, es que ya el pastor lo dijo, uh-huh. ya el padre lo dijo, ya tal líder lo dijo, y entonces lo damos como si fuera verdad. Y aquí nuestra responsabilidad es ir a la Escritura, y la responsabilidad del líder que lo está diciendo tendría la obligación de decir el fundamento bíblico en qué está basando su opinión, porque muchas veces nada más se emite un punto de vista pero no tiene ningún sustento bíblico. Es precisamente eso lo que mencionábamos al principio allá en Timoteo, Ram, acerca de que en el versículo 2, por ejemplo, nos dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán. Y aquí yo no vuelvo a mencionar de casarse y mandarán a abstenerse, sino más bien de esas prohibiciones que tú mencionabas, que muchas veces los líderes no quieren llevar o no queremos llevar, pero sí queremos imponer cargas. Ahora, Jesús lo dijo y fue específico. Mi Señor fue tan específico, dice: ¿por qué hay aquellos que atan cargas pesadas a los hombros de los hombres, ¿sí?, que dice que ellos no quieren llevar ni con la punta de un dedo? Entonces aquí lo importante es que por eso nosotros insistimos en que usted y yo tenemos que ir a las Escrituras, tenemos que confirmar todo esto, tenemos que ser como aquellos hombres de Berea, ¿sí? Dice que estaban predicando la palabra los apóstoles ahí emocionados, pero dice estos hombres de Berea no traían la Biblia allí, ¿sí? No traían los rollos ahí, pero dice que ellos iban a su casa y iban y escudriñaban a ver si era cierto lo que el predicador había soltado. Entonces, creo que así deberíamos de ser nosotros para no caer en estas situaciones, para no caer en la mentira de hombres, y más en este tiempo cuando tan peligroso está la situación, en el cual con facilidad engañan a la gente, con facilidad se le engaña a la gente. Y nosotros hoy, en este día, en este tiempo, en este programa, siempre decimos, es que no estamos hablando de religión, no, le estamos llevando a que usted, por su propia cuenta, se dé la libertad
de comprender lo que la Escritura dice. Y si esto que me prohíben acá, si esto que me dicen que acá está bueno o está bien o está sustentado como dice en la palabra de Dios, entonces tenemos que hacerlo. Pero sobre todo, querido amigo, yo quiero que vayamos a Jesús, porque cuando nosotros vamos a Cristo Jesús, cuando nosotros tenemos una relación con Cristo Jesús, Él nos da de su Espíritu Santo para que nosotros podamos discernir si es bueno o es malo, aunque ya lo sabemos. Porque no vais a decir que tú no sabes que robar es malo. No, yo creo que ya lo sabemos, ¿no? Ya lo tenemos programado en el chip. Entonces, esto de decir, es que cuando conocemos, vamos a dar cuenta de lo que es bueno y lo que es malo. No, desde el principio, o sea, sí, por la naturaleza ya nos... Porque Dios ya nos dio una conciencia. Nos dio una conciencia, exactamente. O sea, tenemos una conciencia que nos señala, nos marca, y hoy... No es un mensaje así, a lo mejor esta mañana así, muy, así como le dijera, pero es más bien una enseñanza en la cual nosotros tenemos que analizar todos estos puntos. Y yo quiero que usted, querido amigo, usted que me está escuchando, vaya a la Escritura y cualquier duda que tenga, usted allí en la Escritura lo va a encontrar. Por eso nosotros leemos en San Lucas 24:45, cuando dice que Dios les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces nosotros tenemos que ir a la Escritura y decirle: Señor, abre mi entendimiento para comprender la Escritura, no de acuerdo a lo que yo quiero, a lo que yo me gusta. Ahora, yo no sé si te ha pasado, has escuchado a alguien decir: no, pues es que yo le abrí la Biblia allí y como que eso no me gustó, mejor le cambié. No, o sea, tenemos que tomar la palabra tal cual es y aplicarla a nuestra vida. Pero yo quiero que volvamos allí al capítulo 10 del libro de los Hechos y quiero que veamos un poquito ahí en el versículo 10. Capítulo 10, versículo 10. Dice: y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido. Él venía de una tradición y le habían prohibido, en el cual le prohibían o le hacían ciertas prohibiciones, pero Dios le dijo. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios? Vamos ahí a esto, ¿sí? Sí, dice: entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido, jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. O sea, ¿yo por qué tengo que decir esto no lo comas? ¿Yo por qué tengo que decir esto no lo hagas? Si Dios lo hizo, si Dios lo estableció, si Dios lo formó, si Dios lo dejó ahí, es porque quiere que nosotros participemos. Entonces tenemos que poner mucha atención en esto, querido amigo. Cuando nosotros venimos a Jesús, Jesús nos da una libertad, ¿sí? Y digo: nada más no te hagas esclavos de los hombres. Entonces tenemos la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y Dios nos dio y nos dejó todo para que nosotros pudiéramos participar. Ahora, no todo, dice, no todo es bueno, ¿sí? Dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo me conviene. Ajá. O sea, todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene, ni todo me edifica. O sea, hay que buscar la edificación. Hay que buscar que si esto que estoy haciendo, si esto que estoy dejando, le da gloria a Dios. O si esto que yo estoy dejando, lo estoy haciendo por una costumbre, por una tradición. O como lo que mencionaste al inicio del programa, ¿lo haría Jesucristo? Uh-huh. Esto que voy a hacer me va a acercar más a Dios, va a mejorar mi relación con Él. Mejor, eso es lo que buscamos, que nuestra relación con Dios sea mejor cada día, ¿sí? Y muchas veces las tradiciones o las costumbres, en vez de acercarnos a Dios, nos alejan de Dios. Por eso, quiero que esta mañana tengamos esto en cuenta, querido amigo, que cuando nosotros nos acercamos a Jesús, cuando nosotros recibimos a Jesús, lo primero que tenemos que ir es saber las instrucciones que Jesús nos da a través de su palabra, y que a través de esto nosotros podamos tener una relación cada vez más estrecha con Jesús, conociendo su voluntad. No estoy hablando de perfección, porque no hay hombre perfecto sobre la tierra. San Pablo a los romanos dijo: porque no hay justo ni aun uno.
No estamos hablando de perfección, no estamos hablando de cosas fuera del contexto, estamos hablando de lo que la palabra de Dios nos está diciendo, ¿sí? Y qué tenemos que dejar y qué tenemos que tomar, qué tenemos que hacer y qué tenemos que dejar de hacer. Esto es importante, pero ¿sabe cuándo lo vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer? Cuando nosotros tengamos esa relación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Porque Dios envió a su Hijo a la tierra para que muriese por nosotros ahí en la cruz del Calvario. Y creo que es tiempo en el cual nosotros, usted que nos está escuchando ahí por primera vez, tiene que darse esa oportunidad de conocer y experimentar a Jesús, ¿sí? Y ver hasta dónde la tradición o la religión le ha llevado, ¿sí? O nos ha llevado, o nos ha puesto. Pero hoy es un buen día. Hoy es un buen tiempo en el cual nosotros podemos abrir nuestro corazón e invitar a Jesús a que venga a nuestra vida y empezar a tener esa relación con Él. Y empezar a dejar cosas que nosotros traemos arrastrando a través de tradiciones, de costumbres y a través de religiones. ¿Por qué? Porque es cierto esto, querido amigo. Es cierto, la religión eso nos ha hecho, a eso nos ha llevado, pero hoy recién es un buen día. ¿Para qué? Para que tengamos ese encuentro personal con Jesús. Y yo no sé si usted esta mañana quisiera ahí en su corazón, que a mí me gustaría, y de verdad yo lo invito a que esta mañana usted que tiene ese problema tan fuerte, usted que está enfermo, usted que tiene esa necesidad económica, usted que tiene ese problema en su matrimonio, ¿sí? Abra su corazón. Abramos nuestro corazón y digámosle esta mañana a Jesús: ven a mi vida, ven a mi corazón. ¿Y qué le parece si juntos oramos? ¿Qué le parece si juntos invitamos a Jesús a nuestro corazón y le decimos: Padre, en el nombre de Jesucristo yo te pido que vengas a mi vida, que me traigas revelación por tu Espíritu Santo y que perdones mis pecados? Señor, yo quiero entender que he hecho muchas cosas a través de tradición y de las costumbres que no te agradan, Señor, pero esta mañana yo quiero que tu Espíritu venga y me traiga, Señor, esa revelación que yo necesito para tener una buena relación contigo, y quiero escudriñar tu palabra. Quiero que me enseñes por medio del Espíritu Santo qué es lo que debo de hacer y qué es lo que no debo de hacer. Padre, perdona mis pecados, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias y te pido pues que me ayudes y que escribas mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho una oración como esta, o hoy ha renovado sus votos, yo le felicito esta mañana y le pido que me deje orar por usted. Vamos a orar esta mañana y vamos a orar por esa necesidad que usted está pasando. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por cada una de las personas que nos has escuchado esta mañana y pido, Señor, que tu Espíritu Santo venga y traiga revelación acerca de esta palabra que nosotros hemos dado y que ha venido de tu corazón. En el nombre de Jesús, ayuda y sé propicio a aquel que está pasando por momentos de enfermedad, de dolor, de tristeza, de preocupación, de angustia o alguna situación en su familia o en sus finanzas. En el nombre de Jesús, sé propicio a ellos esta mañana y dales la libertad con que Cristo nos hizo libres. En el nombre de Jesús yo te doy muchas gracias y te pido, Señor, que tú nos ayudes cada día a permanecer en esa relación contigo a través de conocer tu voluntad a través de la Escritura. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y esta mañana pues le doy gracias a Dios por su vida. Qué bueno que estuvo con nosotros. Bendiciones. El día de mañana ya nuestro pastor estará por aquí. Hoy solamente quiero decirle que disfrute este día. Disfrútelo en la presencia del Señor. Y nos despedimos, Ram. Sí, bendiciones y nos escuchamos el día de mañana. Bendiciones para todos, que este sea el mejor día de su vida. Disfrútenlo en la presencia del Señor. Hasta mañana. Por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.